Paz de Cristo, hermanos. Me da mucho gusto poder estar con ustedes una vez más en sus hogares. Espero que estén bendecidos, que todos en el hogar estén bien y que estén todos pues, en buena salud. Quiero anunciarles en primer lugar que por favor mantengamos a la hermana Vi en oración, hermana Beatriz Ceniceros. Su hija falleció esta semana pasada y debemos mantenerla ahí en la oración, que el Señor la fortalezca. También quiero anunciar que para la semana que viene, no mañana, sino en una semana de mañana, vamos a comenzar nuestro ciclo de evangelización. 5 semanas de evangelismo, donde vamos a estar como iglesia esforzándonos para tratar de integrar la máxima cantidad de gente a nuestras células por 5 semanas y también vamos a estar multiplicando nuestros grupos de amistad. Como algunos de ustedes ya se dieron cuenta, tuvimos bautismos en el nombre de Jesucristo la semana pasada y damos muchas gracias a Dios por ello. Estamos emocionados por lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia. Ahora seguimos con el mensaje que comenzamos la semana antepasada, que tenía que ver con conocer a Jesucristo. Hemos estado en una serie de sermones en Filipenses ya esta es la 4ª semana y ahora lo que voy a estar haciendo es dando la segunda parte del sermón que le dimos hace 2 semanas atrás. Estoy llamando este mensaje el conocimiento que forma nuestra vida. El conocimiento que forma nuestra vida. Por favor, abran sus Biblias a Filipenses capítulo 3, versículos 9 en adelante y vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Filipenses 3, 9 al 16. Y dice así la Escritura: y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que yo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo también no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta del premio del supremo llamamiento que es de Dios en Cristo Jesús. Oremos. Señor, te pedimos tu gracia y tu favor sobre cada uno de los hermanos que están reunidos en sus hogares en este domingo. Bendícelos, ayúdalos, Señor, que tu espíritu, tu presencia esté en cada hogar. Te pedimos, Señor, que tú nos acompañes. Tú conoces nuestra necesidad y tú sabes, Señor, que somos frágiles y que sin ti no hay nada que podemos hacer. Te pedimos que estés presente en nuestras vidas en estos momentos, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, ahora quiero predicarles de las Escrituras sobre este pensamiento. Nuestro conocimiento de Cristo no solo debe informarnos, sino que debe formarnos. La idea del mensaje de hoy que vamos a sacar del libro de Filipenses 3 es esta, que el conocimiento de Cristo no solo es información para conocer mucho más de Él, eso es importante, pero fundamentalmente eso no transforma la vida del cristiano. Lo que transforma la vida del cristiano es conociéndolo a Él a través de las Escrituras y de la información que nosotros recibimos de las Escrituras y de nuestra relación con Cristo. Ahora hace 2 semanas que estudiamos Filipenses 3, versículos 1 al 9 y 17 al 21. Y de esas 2 escrituras yo dije que Pablo se preocupaba por 2 cosas en la vida de los filipenses. Número 1, se preocupaba que el evangelio no fuera corrompido. Se preocupaba
porque él estaba viendo la posibilidad de que los filipenses se corrompiesen por el legalismo. En segundo lugar, él estaba preocupado porque él miraba a algunos que estaban enseñando que venir a la vida cristiana y vivir por el Señor era como una licencia para seguir pecando. Al cabo, la gracia nos cubría. Y si uno estaba cubierto por la gracia, pues entonces no importaba si pecaban. Y esta preocupación estaba en la mente de Pablo cuando él escribe el capítulo 3 del libro de Filipenses. El balance al cual quería llegar Pablo era que él quería llegarlos al lugar en su conocimiento, porque todo esto tiene que ver con conocimiento y experiencia y la manera de vivir. Lo que Pablo quería hacer es llegarlos al punto donde ellos entendían que la salvación era por la gracia, solamente por la gracia, sin las obras, la gracia y nada más, pero que la gracia era activa, funciona, la gracia trabaja, la salvación gratuita que Dios nos da está operando en nosotros con el fin de producir la justicia y con el fin de producir en nosotros una vida sana y una vida pura. Es decir, la gracia es activa, no es indolente, no es estática. Ahora, Pablo se preocupa otra vez por advertir a los cristianos sobre estos dos problemas que existen en la iglesia o que existían en la iglesia. Ahora, ¿por qué es que Pablo toma el tiempo para advertir a los hermanos? Bueno, creo que por entre muchas razones, seguramente estaba que cuando nosotros malentendemos las doctrinas de salvación, y cuando nosotros a propósito vivimos vidas pecaminosas, el resultado es que nuestro conocimiento de Cristo se distorsiona y ese estilo de vida y esas falsas doctrinas obstaculizan nuestro conocimiento de Cristo Jesús. Déjenme mostrarles cómo. Una persona que es legalista o cree que la salvación es por gracia y por obras, que es por lo que Dios ha hecho y por lo que nosotros también podemos contribuir, esa persona que es legalista está confiando en la carne. Número 2, es una persona que generalmente tiende hacia juzgar a otras personas, es decir, mide la espiritualidad de uno en comparación a la espiritualidad de otro. Tercer lugar, la persona que es legalista, el legalismo siempre tiende a producir incertidumbre en la vida cristiana. Uno no sabe si es salvo, un día se siente bien y el otro día se siente mal. Pues estas ideas y doctrinas del legalismo que existen en el legalismo también vienen con una manera de ver a Dios. Si uno está confiando en la carne para ser salvo, uno mira a Dios de esta manera. Dios puede ser confiado, pero solo parcialmente para salvarme, porque yo también tengo que contribuir a mi salvación. El legalismo produce gente que juzga a los demás y como se la pasan juzgando la santidad y la espiritualidad del uno y del otro en comparación el uno al otro, entonces la perspectiva principal que maneja, que impulsa, una de las perspectivas principales que impulsa al legalismo es mirar a Dios como un juez duro, como un juez que tiene reglas exageradas, severas, que Él demanda que nosotros guardemos. Y Él nos juzga si nos desviamos de esas reglas severamente. La persona que cree en el legalismo vive con incertidumbre todo su tiempo, toda su vida cristiana. A veces se siente bien y a veces mal. Y esa viene con una perspectiva de Dios. La perspectiva de Dios es esta, que Dios está enojado, disgustado con nosotros por nuestras fallas y por nuestros pecados. Y que Dios debe de ser temido. Hay que tenerle miedo a Dios, no reverencia. Y hay una grande diferencia, aunque hay similaridad entre las dos cosas. De cualquier manera hay una grande diferencia. Ahora,
esto es cuando una persona cree en el legalismo, es decir, nuestras creencias de la doctrina de salvación influyen cómo nosotros miramos a Cristo, miramos a Dios. De la misma manera o de otra manera, los que creen que uno puede vivir una vida cristiana sin restricciones morales o pueden volverse en el pecado y después de ser salvo, ese estilo de vida también distorsiona nuestro conocimiento de Cristo. Y otra vez, lo que a Pablo le preocupa es cómo vemos a Cristo. Él quiere conocer a Cristo y él quiere guardar un conocimiento de Cristo que es preciso, que es exacto como debe de ser. Y cuando él da estas advertencias, él está guardando de nuevo el conocimiento puro de Cristo en la mente de estos hermanos cristianos en Filipos. Ahora, para aquellos que creen que el estilo de vida que viven no importa, interesante, porque un estilo de vida sin limitación, un estilo de vida inmoral, un estilo de vida descuidado, un estilo de vida no puro, también presenta una vista de Dios, sino a uno mismo, a la gente que observa su estilo de vida. Y eso es que Dios no es santo. Si yo vivo una vida descuidada, inmoral, si yo vivo una vida a mi placer, como a mí me gusta vivir la vida como yo quiero y no como Dios dice, la gente me mira a mí y ellos inmediatamente piensan, pues tú eres cristiano, ¿cómo será tu Dios? Es decir, la manera en que nosotros vivimos refleja en lo que la gente piensa de Dios o cómo nosotros miramos a Dios. Cuando uno vive una vida descuidada, eso siempre nos lleva un cristiano, una persona, a la esclavitud. Y con eso viene también una percepción de Dios, de que en Dios no hay libertad verdadera. A pesar de que la Biblia dice que el que está en Cristo es una nueva criatura, a pesar de que la Biblia dice que estar en Cristo es ser libre, cuando uno vive una vida sin limitación y entran adicciones y diferentes cosas a la vida de una persona, cosas que lo esclavizan una vez más al pecado, lo que uno comienza a creer y lo que otros comienzan a ver y lo que uno comienza a pensar es que en la fe cristiana no hay una libertad verdadera. Dios es un Dios opresivo, es decir, el estilo de vida y los conocimientos que tenemos reflejan algo de Dios. Es por esto que Pablo se preocupa tanto porque los hermanos no se metan en doctrinas que presentan una vista austera de Dios, una imagen de Dios, que Él es un Dios duro, porque nosotros sabemos que Dios es un Dios de amor. Seguro que vendrá el día cuando Dios juzgará a las naciones, pero este día es un día de gracia y de misericordia. Y para aquellos que viven desordenadamente, ese estilo de vida también refleja algo de Dios. Viene con una perspectiva de Dios. Y lo que Pablo quería era esto, que los filipenses entendiesen precisamente Dios como Él es. Él quería que la búsqueda de Dios de los filipenses fuera pura, no estuviera contaminada con doctrinas falsas, conceptos falsos, no estuviera contaminada con un estilo de vida desordenado, que en las doctrinas que guardaban y en el estilo de vida que llevaban, que eso reflejara y hablara de una doctrina y una vista, una percepción pura de quién Dios era. Como vamos a ver en unos momentos, lo que a Pablo le importa es conocer a Cristo. Ahora, es importante para nosotros saber esto, y así lo diré, es lo que estaba diciendo, que lo que nosotros conocemos de Dios y de nuestra salvación afecta cómo percibimos a nuestro Dios. Importantísimo, lo digo otra vez, que lo que nosotros creemos de Dios y de nuestra salvación afecta cómo nosotros percibimos a Dios. Y otra vez, Pablo quiere que lo percibamos precisamente como Él es. Ahora miren lo que Pablo dice, porque en el versículo número 9 al versículo número 10, porque aquí Pablo está
está hablando de un conocimiento de Cristo que activamente está obrando algo en la vida del creyente. Escuchen. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por fe. Versículo 10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él. Ahora, es muy importante el versículo número 10, porque lo que Pablo está diciendo, declarando abiertamente, es a quién quiere él conocer, o qué es lo que él está esforzándose por conocer. ¿Por qué corregir a los legalistas? ¿Por qué corregir a los que viven desordenadamente? Porque eso corrompe otra vez nuestra percepción correcta de Él, de Jesucristo. Y miren lo que dice Pablo, a fin de conocerlo a Él, o a fin de conocerle. Esta era la pasión de Pablo. Ahora, hay tres posibilidades de lo que Pablo quizás quería decir por esta frase, a fin de conocerle. Algunos pudieran decir, pues quizás no conozca a Cristo, lo quiere conocer. Obviamente esa no es la interpretación correcta. Otros pensarían que lo que Pablo está diciendo es que él quiere conocerlo mejor. Y en muchas ocasiones esto es lo que hemos pensado. Que Pablo aquí está declarando un anhelo, un deseo de conocerlo mejor. O conocer de él mejor, más. Pero creo que cuando tomamos el versículo 10 y el 9 en contexto, y unimos estos dos versículos, los teólogos dicen esto, que más bien lo que Pablo estaba diciendo es que él quería conocer a Cristo de tal manera que él estaba formando a través de ese conocimiento la vida del apóstol San Pablo. En otras palabras, aquí Pablo está diciendo, yo quiero conocerlo a él de tal manera que ese conocimiento está cambiando mi manera de vivir, está mejorando mi manera de vivir, está perfeccionando la imagen de Cristo en mi vida. Creo que esto es lo que Pablo estaba queriendo decir. Es decir, nuestro conocimiento de Cristo no solo debe informarnos, sino que debe también formarnos. No solo informarnos, debe de formarlos. Pablo dice, a fin de conocerle. Esto era muy importante en la mente de Pablo. Él quería conocer a Cristo. Ahora noten que particularmente aquí Pablo quiere conocerlo en tres cosas, tres maneras, en dos o tres dimensiones, como usted lo quiere interpretar. Número uno, quiere conocerlo en el poder de la resurrección. Número dos, quiere conocerlo en su sufrimiento hasta que al fin él llegue a ser semejante a él en su muerte. Esto es importante. Porque estas tres aspectos o tres partes o maneras de percibir o ver la vida de Jesús, realidades en la vida de Jesús, deben de afectar y afectaban en una manera muy dramática la vida del apóstol San Pablo. En primer lugar, veamos que Pablo quería ser como Cristo, quería conocerlo a Él y el poder de su resurrección. Y esto es interesante porque la resurrección es un concepto muy amplio y muy importante en la vida del apóstol San Pablo. Pablo había experimentado una resurrección en su conversión. Era un enemigo de la iglesia, odiaba a los cristianos. Era un hombre que vivía con amargura en su corazón, mucho conocimiento, mucha religiosidad, pero también con amargura y mucho enojo e ira contra estos cristianos. Cuando él encontró o conoció a Cristo, esa revelación, ese conocimiento de Jesús radicalmente cambió su vida. Fue una resurrección en la vida del apóstol San Pablo. Cuando él conoció a Cristo, él se movió de la muerte a la vida. Hubo una resurrección. Dios lo hizo nacer de nuevo. Pero no solo fue en la conversión que Pablo experimenta resurrección,
el poder de la resurrección, se experimenta en la vida de Pablo cuando él está enfrentándose con las amenazas de la vida, con la muerte, cuando la persecución y todo lo que Pablo sufre en la vida cristiana. Él entonces está enfrentando todas esas situaciones a través de los lentes del conocimiento de Cristo en el poder de su resurrección. Es decir, no importa la situación en que Pablo estaba entrando, la verdad es que por terrible que era esa situación en que él iba a entrar, él estaba entrando en esa situación conociendo que si la muerte se presentaba, Cristo tenía el poder de resucitarlo a él. Si la situación se miraba imposible, Dios tenía el poder de resucitar una situación que parecía estar muerta. Así es que a lo largo de la vida de Pablo está mirando toda circunstancia y toda situación a través de los lentes del poder de la resurrección. Pablo se interesa en conocer este poder de la resurrección, porque este poder de la resurrección no solo lo cambió en su conversión, sino que a lo largo de toda su vida también le está afectando. Y en el momento de su muerte, que ya estaba no muy lejos en el futuro, en esta ocasión en la vida de Pablo, él estaba seguro que aún en la muerte él conocería a Cristo en el poder de la resurrección. No solo lo quería conocer en ese poder, sino que lo quería conocer, dice la Escritura, en la participación de sus padecimientos. Miren Filipenses 1, 28 y 29, que dice lo siguiente: y en nada intimidados por los que se oponen. Para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para nosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Es interesante, ¿verdad? Porque Tim Keller, un escritor, dice esto. Dice, en la visión secular, el sufrimiento nunca se ve como una parte significativa de la vida, sino solo como una interrupción. Es decir, el sufrimiento es una incomodidad, es un problema, es una situación que interrumpe lo que debe de ser nuestra realidad, la tranquilidad y la felicidad. Pero el sufrimiento nunca se mira como contribuyendo significantemente a la vida o al progreso de los propósitos de Dios. Pero precisamente así es como Pablo lo miraba. Él decía que los hermanos deberían de entender que Dios no solo nos había llamado para creer en Él, sino para sufrir también por su causa. Hermanos, el sufrimiento es una parte de la vida cristiana, es una parte de la vida. Todos sufrimos. Sufrimos por vivir nuestros valores. Sufrimos por creer y actuar como Cristo nos llama a vivir y a actuar. Sufrimos cuando otros desobedecen los mandamientos y nosotros tenemos ahora el reto de vivirlos o no vivirlos. La vida está llena de retos. Y la Biblia dice que Pablo, en los momentos cuando la vida nos manda problemas y dificultades, en los momentos cuando hay más lágrimas que alegría, Pablo estaba diciendo esto: ya que el sufrimiento es una realidad de la vida, ¿qué tal si hacemos esto? Si vemos al sufrimiento no como un desperdicio, sino que si nosotros tratamos de entender el sufrimiento a través de que el sufrimiento también puede contribuir, puede hacer algo, puede lograr Dios a través del sufrimiento, algo que es importante. Esta clase de conocimiento transformaba la vida de los filipenses. Cuando Él les dice esto, les dice, y en nada intimidados por los que se oponen. Tenían poder para quitarles la vida, para echarlos en la cárcel, para quitar sus posesiones. Pero Él dice, no se aterroricen para nada por los que se oponen. Porque si ustedes se aterrorizan por los que se oponen,
Entonces para ellos es una indicación de que no hay nada diferente en ustedes. Pero si ustedes se mantienen firmes, si ustedes no se intimidan por los que se oponen, entonces seguramente se van a entender que ellos están perdidos y que Dios a nosotros nos ha salvado. Pablo estaba queriendo ayudar a los filipenses a entender, a través de la resurrección, a través del sufrimiento, a través de la muerte, tres cosas que él quería comprender a Cristo a través del lente de estas cosas, o de menos del sufrimiento y de la resurrección. Miren, al fin él dice, Pablo, que él quería conocer a Cristo de estas maneras y al fin ser hecho conforme, al fin el resultado de todo este padecimiento y lo demás en la vida. Iba a llegar el día cuando él iba a morir, pero aún eso había sido transformado por Pablo. Filipenses 1:21 dice esto: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Qué increíble perspectiva de la muerte. ¿Cómo puede uno tener esa perspectiva de la muerte? Solo por esta razón, porque él cree en un Cristo resucitado y porque él cree en la resurrección, y la resurrección y su entendimiento del sufrimiento y al fin de la muerte transforma todo, de tal manera que la muerte ya no tiene poder sobre él. La muerte se ha debilitado. Él tiene la capacidad de ser vencedor aún sobre el enemigo más grande de toda la humanidad, la muerte. Filipenses 1:23 dice esto: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. En la mente y en el corazón de este hombre, él había perdido su temor de la muerte. Y entre más conocía a Cristo, más moría, más se desvanecía ese temor de la muerte. De nuevo, Tim Keller, en su libro Caminando con Dios a través del dolor y el sufrimiento, él dice lo siguiente: mientras otras visiones del mundo nos llevan a sentarnos en medio de las alegrías de la vida, previendo las penas venideras, el cristianismo capacita a su gente para sentarse en medio de las penas de este mundo, saboreando la alegría que viene. ¡Qué cambio tan radical! La perspectiva, qué perspectiva tan radical. Lo que Cristo hace en la vida de nosotros. Nosotros vemos la vida a través de la resurrección del Señor y todo cambia. Noten que aquí Pablo no dice la muerte, el sufrimiento, la muerte y entonces la resurrección, sino que primero menciona la resurrección. Y la pregunta es ¿por qué? Creo yo quizás que la razón que Pablo dice que primero quiere conocer el poder de la resurrección y entonces tener esa confraternidad, esa koinonía, dice la Escritura, en el lenguaje original de su sufrimiento, es por esta razón. Porque Pablo quería ver todo lo que le sucede en la vida a través del poder de Dios de resucitar, de la resurrección. La resurrección para Pablo no era un pensamiento que venía después de las cosas, estaba al frente de su mente. No era algo que él consideraba después de que había perdido esperanza de alguna, de vivir o de estar mejor, después de que toda otra esperanza se había exhaustido. No. Para Pablo la resurrección estaba al frente de su mente y él miraba todo lo de su vida a través de este poder de la resurrección. Ahora debemos de ver esto, hermanos, que lo que Pablo está haciendo es que él está hablando no de conocer cosas de Cristo o doctrinas de Cristo. Él está hablando de conocerlo a Él. Lo que transforma la vida no es nomás un conocimiento en la mente o un conocimiento intelectual. Pablo no está diciendo
a fin de conocer de Cristo. Él está diciendo a fin de conocerlo a Él. La clase de conocimiento que solo se puede lograr a través de una búsqueda en las Escrituras para descubrir las riquezas de Él. Este es un conocimiento que solo se puede conocer en un closet encerrado con Dios, en un momento o momentos que uno pasa a solas con Dios. Él lo que quería hacer era conocerlo a Él, porque es el conocimiento de Él. Hablando de relación, hablando de intimidad, es solo cuando lo conocemos a Él que todo cambia. Hermanos, podemos conocer doctrina, podemos ir a la iglesia, podemos ir a la escuela dominical, podemos ir a estudios bíblicos, y nada de eso nos va a hacer más como Cristo. Lo que nos hace más como Cristo es conocerlo a Él, entrar en una relación personal, tener intimidad con Dios. Y esto era la pasión de Pablo. Ahora, en los versículos 11 en adelante, Pablo comienza a describir, comenzando con el versículo 7. Les pido que abran sus Biblias allí, de Filipenses 3. Él nos dice a nosotros, en términos prácticos, qué es lo que él hacía en esta búsqueda. Yo le voy a dar 5 cosas que yo creo y les animo a ustedes que consideren y que debemos de hacer nosotros los cristianos en nuestra búsqueda de conocerlo a Él. De Dios se conoce en un estudio, lectura ligera de la Biblia. De Él se conoce en sermones. De Él se conoce en estudios bíblicos. Pero conocerlo a Él, eso implica intimidad y relación personal. ¿Qué es lo que Pablo hacía? Número 1, él abandonaba toda otra búsqueda innecesaria. Miren lo que dice en el versículo 7. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Es decir, Pablo está diciendo, estoy enfocado en esto, estoy persiguiendo al Señor. He abandonado la búsqueda de otras cosas, las he perdido, no me importa perderlas. La búsqueda más importante de mi vida es conocerlo mejor a Él. A.W. Tozer, en su libro Búsqueda de Dios, dijo, si realmente conocemos a Dios en una intimidad creciente, debemos ir por ese camino de renuncia. La segunda cosa que Pablo menciona se encuentra en el versículo 11, que dice lo siguiente: si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado todo, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Y lo que Pablo aquí nos demuestra es esto, que a pesar de sus grandes revelaciones de Dios, humildemente, él se mantenía con una hambre espiritual de conocerlo a Él. El que no tiene hambre está enfermo. El que tiene hambre está saludable. Nunca han considerado un bebé que en el momento que le da hambre comienza a llorar y a expresarse, quiere comer. ¿Qué tal el nivel de tu hambre por Dios? Tu anhelo y tu deseo de conocerlo mejor. ¿Tienes hambre? ¿Tienes un deseo en tu corazón? ¿Eres lo suficiente humilde para decir, todavía me falta mucho, como lo dijo aquí Pablo? No lo he alcanzado todo. La tercera cosa que hace Pablo es esto, que él se olvida de su pasado y alcanza hacia el futuro. Versículo 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Ahora, esto es importante, porque Pablo deja lo que está atrás, todos sus logros, todas las cosas excelentes de su vida, todos sus méritos, pecados y todo lo demás lo deja en el pasado.
No se va a agarrar de sus logros para decir, ahora me la puedo llevar suave y relajado. No se va a detener por los pecados o fallas que haya tenido en el pasado. Él simplemente lo deja en el olvido, y se extiende hacia el futuro. Este era un hombre apasionado por este deseo que predominaba en su corazón de conocerlo mejor. Miren lo que él dice en el versículo 14. Prosigo a la meta. Prosigo. Eso quiere decir que él no se iba a rendir. Él no iba a tirar la toalla. Él no iba a parar de pelear. La vida cristiana es una lucha. Cual sea la circunstancia, es una lucha. Y nosotros, ¿qué hacemos? Proseguimos a la meta. No a llegar a medio camino, no a llegar a 3/4 del camino. Tenemos una meta. Queremos ver a Cristo. Queremos ser salvos y queremos llevarnos a la máxima cantidad de gente que podamos en el día en que venga Cristo por la iglesia. Nosotros proseguimos a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y déjame decirles esto, según las Escrituras, hay un premio para todo aquel que alcanza victoria. En último lugar, Pablo disciplinaba su mente. Hacía estas 5 cosas en su búsqueda de Dios, porque el anhelo más grande de su vida era conocer a Cristo. Miren lo que dice en el versículo 15. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sentimos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. J.I. Packer, en su libro Conociendo a Dios, dice esto. Una vez que te das cuenta de que el negocio principal para el que estás aquí es conocer a Dios, la mayoría de los problemas de la vida caen en su lugar. Cuando uno se da cuenta que el propósito de estar aquí, hermanos, es glorificar a Dios, es honrarlo a Él. La razón por qué estamos aquí, lo que nos debe de motivar de día a día, llevarnos a la consagración que comenzamos una semana de este lunes. Todo lo que nos motiva, hermanos, a estudiar la Biblia, todo lo que hacemos es un propósito, conocerlo a Él. Y si nosotros lo conocemos a Él, entonces todas las otras cosas de la vida no pueden estar en el templo, dificultades, enfermedades, muerte, todo lo demás cae en su lugar, porque conocemos a un Cristo que ha resucitado. Les invito, hermanos, que consideremos estas escrituras, esta palabra, y que le pidamos a Dios su dirección en estos días en que estamos viviendo. Le pido a Dios que la gracia del Señor sea con ustedes. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, por tu misericordia, por el bienestar de todos tus hijos. Yo te pido, protégelos de enfermedades, protégelos de la muerte, protégelos de problemas, Señor, innecesarios, de conflictos, de persecución, de lo que sea. Pero si tú escoges permitirnos caminar por estas veredas, entonces ayúdanos como Pablo para conocerte a ti a través del poder de la resurrección y a través de tus sufrimientos, para que al fin nosotros podamos vivir vidas llenas de victoria. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén. Hermanos, que la gracia de Dios sea con ustedes. Sirvan a Dios, vivan en la manera en que Dios ordena, y nos vemos con la ayuda del Señor el domingo que viene. Dios les bendiga.